Bienvenido, bienvenida al podcast del Derecho Mercantil sin clases, un podcast semanal para estudiantes, estudiosos e interesados en el mundo de la empresa y en el derecho mercantil. El episodio de hoy se titula ¿Qué puedo hacer para mejorar mis presentaciones? Y en él quiero darte algunos consejos prácticos para que tus presentaciones pasen al siguiente nivel. Los profesores dedicamos una gran parte de nuestro tiempo a impartir o recibir conferencias, congresos y seminarios. Son decenas, cientos de horas al año en las que ponemos nuestro tiempo y atención en las manos del orador, o bien somos nosotros mismos los que reclamamos esa presencia del auditorio, o de los compañeros, o del cliente al que presentamos un nuevo producto. Porque fíjate, hablar bien en público no es ya una cualidad específica para ser un buen profesor. Las habilidades de comunicación son imprescindibles en cualquier ámbito. Sea cual sea tu trabajo, tendrás que hacer numerosas presentaciones a clientes, a compañeros, en conferencias o seminarios. Por esta razón, durante el curso reservo unas semanas de febrero para que los estudiantes trabajen en grupo sobre una temática jurídica fuera del estricto temario y preparen una presentación de 15 minutos en la que nos cuentan lo que consideran más relevante de lo que hayan averiguado. Este año el ámbito de las exposiciones era la cadena de distribución agroalimentaria, pero más allá del contenido, la parte más importante de la actividad viene al final. Grabo en vídeo las exposiciones, las subo a nuestro canal de YouTube y allí tienen que verlas e incluso votar las que consideran mejores. Y todo ello con un solo objetivo: que se vean, que analicen muchas veces por primera vez cómo hablan en público, porque solo viéndonos podemos darnos cuenta de los puntos fuertes y débiles de nuestra forma de presentar. Un estudiante me decía hace unos días: no me he gustado nada, ¿qué puedo hacer para mejorar? Qué gran pregunta, ¿verdad? ¿No te parece que es la única pregunta que tendríamos que hacernos en la vida? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Los que me conocen saben que me apasiona el mundo de las presentaciones. He leído decenas de libros sobre esa temática, lo cual ciertamente no garantiza nada, pero sobre todo he impartido y recibido cientos de conferencias. Algunas buenas, algunas malas, pero sobre todo muchas mediocres. Las malas son difícilmente salvables. A mí las que me preocupan son las mediocres. Aquellas en las que dices: sí, el tema es interesante, afecta a mi actividad, es polémico, el conferenciante sabe mucho, pero tras la sesión no me llevo absolutamente nada. Ya sabes, son esas presentaciones que se pierden en el tiempo como lágrimas en la lluvia. En este episodio quiero darte algunos consejos prácticos que puedes utilizar desde hoy. En esto, como en cualquier cosa que se entrena, no hay atajos. De hecho, si quieres profundizar de verdad, echa un vistazo a las notas del programa donde he incluido referencias, libros e información que te servirán de punto de partida. Pero sin tratar de venderte humo, sí me gustaría concentrar en estos minutos algunos tips imprescindibles para que cambies para siempre tu forma de hacer presentaciones. Algunos de ellos seguro te van a parecer provocadores, pero no me voy a andar con paños calientes. El aguante que tenemos los profesionales del derecho con las conferencias es digno de mejor causa. Tenemos que acabar con estos tostones que parece que son inherentes a nuestra profesión. Con este objetivo he dividido estos consejos en 3 grandes grupos: estructura de la conferencia, diseño de la presentación y en el momento de hablar. Estructura de la conferencia. Mi primer consejo es claro: apaga el ordenador y empieza a pensar tus diapositivas con lápiz y papel. Ya tienes los contenidos, bien porque eres un experto en la materia, bien porque ya te has aprendido el tema del trabajo si eres un estudiante, o porque sabes todo sobre tu producto si se trata de una presentación a un cliente. Pero la parte más difícil empieza ahora. No confíes tu suerte al contenido. Mira, el contenido
es la parte más sobrevalorada de una conferencia. El error más grave de los conferenciantes es pensar que contenido interesante es igual a conferencia interesante. Esa aparente verdad es una trampa mortal que nos lleva a la muerte por el PowerPoint. Así que cierra ese PowerPoint en el que estás escribiendo como si fuera un documento de texto, toma papel y lápiz y empieza diseñando la estructura de tu exposición. Papel y lápiz, no ordenador. Primero, ten claras las 3 ideas, no 4 o 5, sino 3 ideas esenciales que se tiene que llevar tu audiencia en la mochila, y escríbelas. Cada una de ellas debería culminar un bloque de la presentación. Y al mismo tiempo, toda la estructura de la charla deberá ser coherente con ese objetivo. Ahora te toca estructurar sólidamente el guión de tu exposición. Hace falta mucho tiempo, ensayo y experiencia para hacer una buena improvisación. Así que lo mejor que puedes hacer es no improvisar. Veamos cómo preparar esa estructura o guión de tu conferencia. Por regla general, utiliza lo que sabemos que funciona desde hace 5.000 años. Presentación, nudo y desenlace. ¿Cuál era la situación de partida? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Por cierto, utiliza todo lo que puedas la querencia de nuestro cerebro por los grupos de 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo, al tercer día resucitó, tierra, mar y aire, incluso los triángulos amorosos. El 3 es un número que siempre funciona. El principio es esencial. Los primeros 5 minutos son básicos para captar la atención del público y por tanto tienes que llevarlos muy bien preparados. No los pierdas en agradecimientos empalagosos que le importan un comino a la audiencia. No vas a parecer maleducado si simplemente agradeces en privado a los organizadores su invitación o si llevas el capítulo de agradecimientos al final. La audiencia está esperando que le cambies la vida, que les aportes, que les desveles, que les convenzas o les hagas crecer. Agárrales desde el primer minuto y de ahí para arriba. En cualquier caso, si crees que es imprescindible empezar con los agradecimientos, redúcelos a la mínima expresión. ¿O no recuerdas lo que tú mismo sientes cuando han pasado 10 de los teóricos 20 minutos de la charla y el ponente todavía no se ha metido en harina? Por cierto, jamás, nunca digas aquello de que no he tenido mucho tiempo para preparar la conferencia, es un tema en el que no soy experto, otros en la mesa lo harían mejor que yo. No te va a servir para conseguir la complicidad del público, no. El público lo que va a pensar es que eres un desconsiderado y que van a perder su valiosísimo tiempo contigo. En lugar de ganártelos, te los vas a poner en contra desde el primer minuto. Igual que has preparado el principio, prepara el final. ¿Cuántas conferencias acaban con el bueno, se ha acabado el tiempo, si alguien tiene alguna pregunta, o con un muchas gracias repentino que nadie se esperaba, o simplemente acaban cuando el moderador corta al ponente que se ha excedido en el tiempo? Que no sea tu caso. Prepara el final. Termina recapitulando las 3 principales conclusiones y una frase rotunda que cierre la conferencia sin ninguna duda y que a ser posible contenga una llamada a la acción o a la reflexión o a la participación de la audiencia. ¿No recuerdas aquel famoso One More Thing de las presentaciones de Steve Jobs? Prepara tus finales. Y entre el principio y el final, ¿cómo tienes que estructurar el contenido? Aquí lo esencial es contar una buena historia. Muchos critican la moda del storytelling sin saber ni haber leído una línea de en qué consiste. Mira, las historias sirven para dar sentido a nuestras vidas. Los humanos somos contadores de historias, y si piensas que lo que estoy diciendo es una americanada, que tu ciencia y profundidad están reñidas con lo que estás escuchando, perdona que te diga con todo el respeto que te equivocas. Necesitas una percha para tu contenido, y esa percha es la historia que va a hilar tu presentación. La información sin emoción no es nada, no se retiene, no transforma, no lleva a la acción.
La inmensa mayoría de las conferencias o presentaciones jurídicas son insufribles porque son presentaciones informativas, es decir, sesiones donde se proporcionan datos y más datos que deberían ser objeto de un artículo de revista o un comentario de legislación o cualquier otro documento para ser leído, pero que no pueden constituir el contenido de una conferencia. ¿Y sabes por qué? Porque lo único importante en tu conferencia es lo que se lleva a la audiencia en su recuerdo, lo que entra a formar parte de su yo. Y para eso la información no basta, porque estamos hablando de algo que es oral. Tienes que apelar a la emoción del oyente. Y no te estoy diciendo que seas poco profesional, o que si eres docente seas poco científico, no. Lo que te estoy diciendo es que tienes que lograr transmitir por qué lo que vas a decir o estás diciendo es relevante para el que te escucha. Y eso no se hace repitiendo que es muy importante, que es muy complejo, que es decisivo. Todo eso es tu opinión. Tienes que demostrarlo. En este punto mi consejo, es lo más sencillo, es que utilices el recurso a la metáfora del camino del héroe, que lleva utilizándose desde que el ser humano dibujaba en Altamira. ¿Cuál es tu camino del héroe? Comienza presentando directamente el problema práctico que hay detrás de la teoría. Plantea a la audiencia un caso concreto, real, tangible y tu hipótesis de partida. A partir de ahí el camino será ir exponiendo los argumentos y contraargumentos, no más de 3, es una conferencia, no es un ensayo, en el tratamiento del problema. Y llega a la conclusión como quien llega al final de la aventura. Este es tu camino del héroe cuando es una presentación de un problema jurídico. Un último consejo sobre esta fase de preparación de tu conferencia. Quédate corto. Me has escuchado bien. Quédate corto. El miedo al vacío nos lleva siempre a preparar mucho más material del posible en el tiempo que nos han asignado. Preparamos cosas por si acaso. ¿Y eso qué genera? Desorden. Diapositivas que se pasan diciendo esto no lo vemos porque no tenemos tiempo. Y en cualquier caso, retrasos. Tengo casi 50 años. Nunca he visto a nadie quejarse porque una conferencia fuera demasiado corta. Jamás. ¿Te imaginas la conversación? Oye, qué estupenda charla. La verdad es que ha sido muy corta. Nunca. Así que el mejor consejo que te puedo dar es que te ajustes al tiempo. Para esto tienes que ensayar. En todo caso, piensa que la lectura de un folio son 3 minutos aproximadamente. Por lo que si tienes 50 páginas para una charla de 20 minutos, lo que tienes no es una ventaja, es un problema. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos la estructura de tu conferencia. El contenido se te presupone de antes. Pasemos al diseño de la presentación, al tristemente famoso PowerPoint. Sin duda, la utilización de las diapositivas ha mejorado mucho en los últimos años, pero ¿qué horrores seguimos viendo? 5 breves consejos, te podría dar 10, dejémoslo en 5, que puedes empezar a aplicar hoy. 1. El PowerPoint no es un tratamiento de texto. Si quieres escribir unas notas detalladas sobre el contenido de la ley, la jurisprudencia o el problema que vas a analizar, escribe un Word, entrega las notas a la organización y que las repartan antes de la conferencia. Así además el público no estará tomando notas sino centrándose en ti. Jamás tienes que escribir un PowerPoint para leerlo o como una especie de chuleta para ti mismo. Ten en cuenta que el público lee más rápido de lo que tú hablas, así que cuando llegas al 5.º punto de tu diapositiva, llevan 4 sin prestar atención. ¿Qué es entonces el PowerPoint? El PowerPoint debe ser un apoyo de tu presentación, un subrayado de lo esencial de tu discurso, un complemento de lo importante. Pero lo importante no son las diapositivas, es tu conferencia. 2. Si te dedicas a la enseñanza, si das conferencias habitualmente o simplemente eres un estudiante universitario, debes ser un experto usuario de PowerPoint. ¿Entenderías que un ebanista no fuera experto en gubias, cepillos o barrenas? Tienes que pensar en analógico, pero ser experto en tus herramientas digitales. Así que ponte a ello si no lo eres ya. 3. Los límites afilan nuestra inteligencia, nos fuerzan al pensamiento lateral, nos estimulan. Así que ponte límites en tu PowerPoint.
¿De qué límites estoy hablando? Mira, te pongo un reto. Te propongo que en tu próxima presentación, conferencia, charla o lo que sea, apliques estas 3 reglas y luego me cuentas su resultado. Oblígate a no utilizar más de 10 diapositivas. No utilizar más de 3 párrafos por diapositiva. No utilices nunca menos de 30 puntos de tamaño de la letra. Intenta sujetarte a esos límites y verás cómo tu imaginación brota y haces una mejor conferencia. 4. Cada elemento de la diapositiva tiene que estar muy meditado y tener un aspecto elegante y profesional. Ni imágenes de baja resolución, pixeladas, ni elementos que distraigan la atención o que no apoyen directamente el mensaje. 5. Importantísimo. La diapositiva no debe adelantarse nunca a tu discurso. Lo ideal es que no haya distracciones y, por tanto, que la audiencia no esté dudando entre hacerte caso a ti o seguir leyendo lo que pone en el PowerPoint. En ese sentido, creo que lo mejor es que el texto vaya entrando en pantalla de forma coordinada con lo que estás exponiendo. Ha llegado el momento de hablar. Ha llegado el día de tu exposición. Te doy en estos minutos que nos quedan 3 consejos finales. 1. Prepara el PowerPoint antes de que comience el acto. Yo siempre llevo mi propio ordenador portátil con la batería llena, configurado para que no entre en reposo ni entren notificaciones, con todos los cables y adaptadores de vídeo que te puedas imaginar, y mi propio mando para la presentación. Sí, seguramente te estás riendo de mis manías. Bueno, te recuerdo entonces todas las veces que te ha fallado el ordenador en la sala, en las que el mando no tenía pilas, que las diapositivas se veían en un formato que no correspondía o que el Windows empezaba a actualizar el software. De todas formas, si no eres tan maniático como yo, basta con que te asegures de que tu presentación está abierta y disponible en el PC de la sala antes del comienzo de la sesión. Eso de estar arriba y abajo con los pendrives y llamando al técnico porque no se pueden leer es algo que demuestra desorganización y que debe evitarse. 2. Hay una regla no escrita que parece obligar a que nuestras conferencias deban impartirse sentados, parapetados detrás de una mesa o en lo alto de un estrado. Yo creo que no para que nos vean bien, sino más bien porque queremos protegernos mejor. Este punto de partida aleja al auditorio de tu mensaje. Así que en la medida de lo posible, no siempre lo es, da la conferencia de pie, mirando a tu audiencia, con entrega en lo que dices y cuidando mucho tu lenguaje corporal. 3. Salvo que estés presentando datos estadísticos, gráficos o analizando un precepto legal, no te vuelvas hacia la pantalla dando la espalda a tu audiencia. Tampoco leas la diapositiva o gloses su contenido diciendo lo que aquí dice la diapositiva es que... Recuerda que el PowerPoint es un apoyo visual o un subrayado de lo importante. De hecho, ni siquiera debería entenderse sin tu discurso. Y ya, ahora, finalmente, ponlo todo de ti. La audiencia debe sentir que para ti lo único importante en ese momento es lo que estás haciendo. Respira profundamente y sitúate solo en el presente. No hay nada más importante en este momento. Piensa que para que la audiencia se interese en tu mensaje, lo primero es que vea que es importante para ti. Ánimo y descúbrenos lo que averiguaste. Hasta aquí el episodio de hoy. Si consideras que puede ser de interés, te agradeceré muchísimo que lo compartas, que pongas algún comentario o valoración en iTunes, Spreaker o la plataforma que utilices. Y como siempre puedes contactar conmigo en los canales habituales, el blog o el canal de YouTube del Derecho Mercantil Sin Clases, mi página personal en LinkedIn o el correo electrónico fgonzalezcastilla@gmail.com. Un saludo y hasta el próximo jueves.